Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, profe, Buenas estoy bien. noches, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, profe. Buenas noches. Profe, ya que estamos empezando una sesión, quería preguntarle una cosa. ¿Verdad que en las tareas de AutoCAD no importa así como que las líneas guía o las líneas de construcción sean de diferentes colores o así? No, no hay problema. No, en AutoCAD incluso se pueden dejar ahí y como vimos en capas, se pueden, Quitarles la visibilidad. sí, incluso se pueden suprimir en algún momento, pero la ventaja es que uno puede trabajar con colores ahí y hacer la diferencia muy fácil. Ujú. Sí. Pero está bien. Ujú. Pero no es necesario dejarlas, ¿o sí? Y no hay que borrarlas, déjelas ahí, no hay problema. Ujú. Ah, bueno. Sí, Bueno, está bien, muchas ok. gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta es la sesión número 15 y antes de iniciar quisiera confirmar si todos han recibido su examen, que los enviamos a través del correo de la universidad. Si alguno no lo ha recibido, me avisa, pero espero que no hayamos tenido problemas, pero se enviaron el sábado. Profe, una duda. El promedio general de esta clase, ¿en cuánto estuvo el examen? Y 67, 68 por ahí más o menos. Ujú. ¿No habría como alguna posibilidad de hacer un trabajo extra para ganarse ahí como un puntillo, algo así? No, en realidad, digamos que la nota de este primer examen, comparado con lo que han sido las notas de otros semestres y sobre todo los últimos, tal vez 5 semestres, yo diría que está bastante bien. Sí. Ok. Mm. Eh, Decirles que hay espacio, digamos, para mejorar, por supuesto, esas notas. Hay espacio porque tenemos todavía 2 exámenes parciales, tenemos más tareas y tenemos el examen de CAT. Entonces son aspectos que suman y deben tomarlos en cuenta y no echarse para atrás en este momento porque es un primer examen, un primer ensayo y entonces hay más de dónde obtener puntaje. Es simplemente hacer un esfuerzo y en este segundo esperamos que recuperen algunos, los que no les fue tan bien, recuperen su nota. Entonces haremos lo posible por hacer una práctica y corroborar que todos han asimilado la materia. Este, Creo que no ha habido mayores dudas sobre el examen. En todo caso, ahí siempre estamos disponibles para aclararlas. Vamos a iniciar. No sé si existe alguna duda sobre la materia, sobre lo que estamos viendo Profe, ya. ¿Sí? yo tengo una duda, pero es como más general, digamos, no es como sobre la materia en el curso. El examen de AutoCAD que se hace al final todavía no hay fecha exacta. Sí, claro. Es el último jueves de clases.
El último día de clase, el jueves, ese día es el examen. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Sí, después de ese examen seguiría la semana de exámenes. Digamos, el jueves sería el último día de nosotros en cuanto a lecciones. La siguiente semana, después de ese jueves, inician los exámenes finales y dentro de esa semana, el lunes, está planeado el primer examen, el tercer examen parcial. Entonces, para que lo ubiquen ahí dentro de las fechas, esa sería, lo último que hacemos es el examen de CAT en cuanto a lecciones. Y el lunes de la primera semana de exámenes, hacemos el tercer parcial. ¿Ok? Muy bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de la materia que ya iniciamos de vistas auxiliares, geometría descriptiva, vistas auxiliares, que es lo último que hemos visto. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar mostrándoles qué es lo que tenemos para hoy. El día de hoy vamos a hacer una combinación, vamos a trabajar lo que traigo aquí, lo que he elaborado yo, y vemos la materia del libro, del diseño gráfico en ingeniería, que es del EARL, es el libro que es prácticamente el libro que vamos siguiendo en el mismo orden del temario que tenemos para este segundo tema. Entonces vamos a compartir ahí lo que tenemos para hoy. Ok, seguimos con vistas auxiliares. Recuerdan que iniciamos con la vista auxiliar de un punto, explicando cómo, eh, para qué se usan las vistas auxiliares y particularmente en el caso del punto vimos con detalle cómo se ubicaba dentro de la caja de cristal el plano de corte para mostrar ahí la vista auxiliar. Pues ahora vamos a ver cómo se localiza un punto en una vista auxiliar. Ya vamos a continuar con el punto, pero ya pasando a ubicarlo en un sistema de vistas y cómo se localiza. Luego veríamos el caso de la vista auxiliar de una recta y pasaríamos a ver esta parte que tiene que ver con el ángulo entre una recta y los planos principales de proyección, la pendiente de una recta, el gradiente o la gradiente, el rumbo y el azimut, que son orientaciones con respecto a los puntos cardinales, y la pendiente de un plano y la dirección de pendiente de un plano. Y luego veríamos lo que es la siguiente tarea, que tiene que ver con esto, básicamente con esto último. Aprovecharíamos ahí para visualizar algunos de los ejercicios que ya tenemos o que vamos a subir ahí, que son ejercicios de práctica sobre este tema 2, para que ya los tengan disponibles. Ya hay, con lo que veríamos hoy, hay material suficiente para resolver bastantes ejercicios relacionados sobre todo con rumbo y pendiente y vistas auxiliares en general. Entonces vamos a pasar a ver lo que tenemos para hoy. Como les digo, va a ser una combinación de lo que yo tengo elaborado y más lo que vamos a ir viendo del libro, donde vamos a ir aclarando aspectos. El libro es un libro muy didáctico, va paso a paso también, siguiendo, digamos, los procedimientos. Entonces vamos a aprovechar eso del libro, que es un buen libro, y lo veríamos acá proyectado. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla con ya el primer tema.
Esto que vamos a ver ahora es la localización de un punto en una vista auxiliar. Voy a mostrar qué es lo que teníamos nosotros y ya lo habíamos visto en la última lección. Teníamos esto. Voy a empezar desde acá porque ayuda, digamos, recapitular qué es lo que hemos visto. Teníamos el punto que es la esfera que está ahí adentro de la caja de cristal y le habíamos hecho un corte para observar en una dirección cualquiera el punto. El caso del punto, decíamos que lo que hace es ubicar una posición. Entonces, tal vez lo más importante que tiene el punto va a ser precisamente comprender cómo se localiza un punto en una vista auxiliar, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, veamos qué es lo que hacíamos en el caso de este plano auxiliar que se sale, vean que se sale de lo que veníamos manejando, que eran planos todos ellos perpendiculares. Ahora estamos construyendo un plano que en este caso es perpendicular solo al plano frontal, a estos otros no, pero al plano frontal sí es perpendicular. Y es para poder observar este punto en otra dirección. Ahora el observador está por acá, está observando en esta dirección. Entonces, aquí está una apertura parcial de la caja de cristal. En esta apertura de la caja de cristal, pues las caras se van abriendo hacia acá, ¿verdad? Hasta llegar a esta condición, que es la que teníamos para la vista auxiliar. Esta es la vista auxiliar y aquí está ya abierta. Aquí la única que tenía línea de proyección, vean que es esta la vista frontal, porque en este momento está perpendicular ahí. En estas otras no, porque se está abriendo la caja, digamos. Y aquí sí ya la tenemos abierta y están las líneas de proyección. Lo que vamos a ver es precisamente cómo ubicar este punto paso a paso. Lo vimos con la figura sólida que nos ayuda a comprender las vistas auxiliares, pero ahora lo vamos a ver particularmente ya con un punto. Y lo vemos con un punto porque es el elemento base y que nos va a servir para después pasar a una recta y luego a los planos. Pero entonces veamos cómo se proyecta en el caso de un punto, particularmente en este punto Q, cómo hacemos para construir y localizar el punto Q en la vista auxiliar. Y observen que estas líneas de la caja de cristal se van eliminando, ¿verdad? Nada más nos vamos a quedar con la arista o la línea de pliegue entre los planos horizontal y frontal y la línea de pliegue entre este plano frontal y la vista auxiliar. Entonces, lo primero que vamos a observar aquí es lo siguiente. Hemos construido aquí, esta es la línea del plano auxiliar que divide el plano auxiliar del plano frontal. Y lo primero que vamos a ver es que lo estamos identificando de esta manera. De este lado, así como tenemos el plano frontal y el horizontal aquí, de este lado vamos a tener el frontal y aquí el auxiliar primario a partir del frontal. Es un primer plano auxiliar, pero a partir del frontal. Y tenemos una línea de proyección que sale de aquí y que es perpendicular, como lo es esta también, a los planos de proyección. Entonces es un cuidado que hay que tener porque las líneas salen perpendiculares a los planos de proyección. Entonces son líneas de proyección perpendiculares a esos planos. Entonces trazamos la línea, es una línea de construcción para localizar sobre esa línea el punto Q. La forma en que nosotros lo vamos a localizar es trazando la línea de proyección. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario medir con precisión cuál es la distancia que hay desde el plano de proyección hasta el punto Q. ¿Y por qué se está tomando la distancia aquí desde el plano de proyección frontal a Q? Bueno, porque si observan acá, de este lado está el plano frontal, de este lado está el auxiliar primario, de este lado está el plano horizontal y de este lado está el plano frontal.
O sea, lo que ocupamos nosotros son distancias que separen el punto Q del plano frontal. Por lo tanto, esas distancias o esa distancia en particular la tenemos aquí. Entonces, con el compás vamos a tomar la distancia que hay desde el punto Q al plano frontal, observando cuál es el plano que tenemos aquí al otro lado. Vean que aquí lo tenemos acá del otro lado del plano frontal, por lo tanto esa es la distancia que debe venir aquí. Es una forma de práctica y sencilla de verlo. Es simplemente considerar que el punto Q va a estar ubicado aquí y que al otro lado está el plano frontal. Por lo tanto, esta es la que cumple con eso, que al otro lado está el plano frontal. Entonces, una vez tomada esta distancia con el compás, repito, proyectando o trazando esta línea de proyección, porque si no lo hacemos sobre la línea de proyección, podríamos estar cometiendo un error y una imprecisión a la hora de tomar la distancia desde Q hasta esta línea. Por lo tanto, es necesario trazar esta línea de proyección o tenerla trazada para que la medida sea precisa desde este punto, desde esta intersección de la línea de proyección con el plano, la línea de pliegue entre los planos, hasta el punto Q. Esa distancia nos la vamos a traer acá y la vamos a colocar de esta forma. Entonces, la distancia, la misma que tenemos aquí, la vamos a colocar de este lado. Y entonces aquí tenemos localizado el punto Q en su vista auxiliar. Esa es la forma correcta, digamos, de localizar un punto en una vista auxiliar. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta, alguna duda sobre este procedimiento que es el que vamos a seguir para ir localizando puntos. Profe, solo una pequeña preguntilla. Sí, claro. ¿Con qué ángulo, cómo sé más o menos el ángulo en el que trazo la línea, decirlo así, en la que estoy cortando el plano frontal? Sí, en el caso de un punto, pues podría haber sido cualquier línea con cualquier inclinación, siempre nos va a dar un punto, ¿verdad? Y hay una única línea de proyección. Ahora que veamos el caso de rectas, esa inclinación ya va a ser particular, como lo fue con el plano inclinado que vimos la clase pasada. En el plano inclinado, nosotros construimos esta línea paralela al plano inclinado para poder ver el plano inclinado en tamaño verdadero. Pero aquí, en el caso de un punto, pues no importa por dónde lo hubiéramos pasado, siempre va a haber una línea de proyección y simplemente la distancia se localiza dependiendo de dónde haya salido la vista auxiliar. Como en este caso salió de la frontal, entonces las distancias las tomamos de aquí, en la vista horizontal, para ver cuánto separa o cuánto está separado el punto Q del plano frontal. Pero es lo único. En la inclinación, digamos, en el caso de un punto podría haber sido cualquiera, porque no hay más que una línea de proyección. ¿Ok? Entiendo, profe, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Vean que esta vista auxiliar fue realizada haciéndole un corte aquí, donde este plano, repito, es perpendicular al plano frontal. A este horizontal y al lateral ya no es perpendicular, pero sí es perpendicular al frontal, ¿verdad? Por eso es que se habla de una vista auxiliar a partir de la frontal, porque es con ese plano que se produce la perpendicularidad y es ahí donde estamos proyectando. Ok, veamos ahora una vista auxiliar a partir de la horizontal, también de un punto. Eso lo habíamos visto en la clase anterior, pero lo vamos a ver ya desde la óptica del cálculo o de la obtención de la distancia que me permite ubicar el punto en la vista auxiliar. Ahora lo hacemos, pero a partir de una vista horizontal, una proyección horizontal. Entonces vean aquí se observa que este plano, que es el plano auxiliar que estamos construyendo,
estamos observando como esta línea de vista, y este plano es perpendicular al plano horizontal. Vean que aquí, a diferencia del otro, aquí no es perpendicular al frontal ni al lateral, sino que es perpendicular al horizontal. Por lo tanto, la vista auxiliar es a partir de la horizontal y la observamos de esta manera ya en un sistema de vistas. En principio lo que tenemos son los dos puntos en la vista frontal y horizontal, y aquí viene el plano que acabamos de ver aquí. Este plano lo tenemos acá y tenemos la línea de proyección nuevamente perpendicular, y aquí identificados de este lado el plano horizontal. Vean que todo este que está acá es el plano horizontal, y del otro lado está el plano auxiliar primario. Entonces, la pregunta nuevamente es ¿de dónde tomamos las distancias? Si yo voy a estar de este lado o el punto Q va a estar acá, lo que debo observar es cuál es el plano que está inmediatamente al otro lado. El plano que está al otro lado es el plano horizontal. Por lo tanto, yo debo considerar o tomar las distancias que separan al punto Q, que va a estar sobre esta línea, del plano horizontal. Por lo tanto, yo observo acá que donde se da esa situación, y aquí observo que al otro lado de este plano está el plano horizontal. Por lo tanto, estas son las distancias que debo tomar, o en particular el punto Q, para colocarla aquí en este lado. Nuevamente, insistir en que la medida se realiza sobre esta línea de proyección para ubicar exactamente este punto con la distancia hasta el punto Q. Entonces tomamos el compás, que es la forma más práctica y rápida en medirlo, porque es pasar una distancia. No vamos a medir cuánto mide en particular, sino simplemente pasar esta distancia aquí. Entonces, una vez que ya tenemos esa distancia en el compás, hacemos centro aquí en este extremo y marcamos acá sobre la línea de proyección, que es lo que se muestra aquí en este otro dibujo, donde colocamos el punzón del compás aquí y cortamos acá para ubicar el punto Q con esa distancia, que es la distancia que separa el punto Q del plano H. ¿Okay? Esa es la forma entonces de ubicar puntos en vistas auxiliares. El punto ayuda porque es una sola línea de proyección, y ahora vamos a ver el caso de rectas. Entonces, en el caso de rectas, solo haremos la indicación, ya no haremos, no tendremos esta referencia del compás y todo eso, simplemente aparecerá el dibujo, pero ustedes haremos la aclaración de cuáles son las distancias que se están tomando, pero tomen como referencia este ejercicio, esta representación que está aquí del punto Q con un plano auxiliar a partir del horizontal, y el anterior a partir del frontal, ¿verdad? Que es este otro caso, a partir del frontal, para que observen o repasen la forma en que se toman las distancias para localizar puntos en vistas auxiliares. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, vamos a pasar entonces al caso de rectas. Vean que las rectas las habíamos definido como la unión entre dos puntos, o la distancia más corta entre dos puntos. O sea, siempre hacíamos referencia al punto. Entonces, aquí las rectas, recuerden que las identificábamos con números o letras en sus extremos. Aquí tenemos una recta que es la recta 1, 2. Esta recta, y recordemos que es una recta oblicua. Y habían dos tipos, o hay dos tipos de rectas, las principales y las oblicuas. Las principales son muy fáciles de identificar porque están en longitud verdadera en una recta, en una vista. Y en esa vista que aparecen en longitud verdadera es a la que deben su nombre. Entonces había rectas principales horizontales, frontales o de perfil,
simplificadas como rectas frontales, horizontales y de perfil, nada más. Y en la vista contigua, esas rectas aparecen paralelas a los planos, entonces son identificables. En cambio, las rectas oblicuas tienen esta característica que no están paralelas ni son perpendiculares a los planos de proyección, entonces no están en longitud verdadera en las vistas principales. Entonces, esta recta 1, 2 no está en longitud verdadera aquí, en esta vista horizontal, ni tampoco aquí. Entonces, aprovechemos para repasar y para que se nos vaya grabando esta identificación de la recta en el espacio. ¿Cuál es el punto más bajo entre el 1 y el 2? ¿Cuál es el punto más bajo? El 1. El 1. ¿Y cuál es el punto? Efectivamente, el 1. ¿Y cuál es el punto más cercano al plano frontal? El 2. El 2, efectivamente. Entonces, si alguien no lo tiene claro, nos dice y lo aclaramos para que tengan, esto es muy importante, tengan los elementos para seguir adelante, ¿verdad? Vean que aquí estamos viendo frontalmente la recta. El punto 1 está a la izquierda, el 2 a la derecha. Aquí vemos alturas, el 2 es más alto, el 1 más bajo. Y aquí vemos desde arriba la situación de la recta, el espacio, la estamos viendo desde arriba. No nos damos cuenta de cuál está más alto que otro, eso lo vemos aquí. Pero sí podemos ver cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha. Y cuál está más cercano al plano frontal y cuál está más alejado, como es el caso del punto 1, del plano frontal. Estas son profundidades, por lo tanto el 1 está más alejado del plano frontal. Si uno se pierde en esto, lo que tiene que volver a hacer es imaginariamente cerrar la caja de cristal y recordar que este plano horizontal y este frontal son perpendiculares. Entonces ahí logra visualizar cómo estaría la recta en el espacio. ¿Okay? En el caso de una recta, ahí cobra mucha importancia el hecho de obtener una vista auxiliar. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el caso de una recta, lo que tenemos son rectas, vistas o proyecciones de esta recta que está en una vista que es oblicua, o sea, no se ve en longitud verdadera. Por lo tanto, si yo obtengo una vista auxiliar de esta recta, de tal manera que construyo la línea entre los planos paralela a la recta, voy a obtener su longitud verdadera en esta vista. Aquí está, aquí esto debe ir en este mismo color, en negro, no en línea de construcción. Esta debe ir en color negro, ¿ok? Porque ya es la recta obtenida aquí en su longitud verdadera. Vean qué fue lo que hicimos. En este caso, construimos la línea de pliegue entre los planos. Esta línea se puede ubicar más cercana aquí a la línea 1-2 o más alejada. Eso es una escogencia que uno hace de acuerdo al espacio disponible que tenga. Entonces, esta línea podría estar ahí donde está, o podría estar más cercana acá, o un poco más alejada aquí. Nosotros la ubicamos. Lo importante de esta línea es que sea paralela a esta línea 1-2, a esta proyección de la línea 1-2, y identificarla. Vean que aquí ponemos de este lado el plano F y de este lado el plano auxiliar primario. Esto es muy importante para saber de dónde vamos a tomar las distancias. Son las distancias que separan el punto 2 del plano F, el punto 1 del plano F. Entonces, si observamos acá, esas distancias son estas que tenemos aquí. El punto 2 al plano F, esta es la distancia, y del punto 1 al plano F, esta es la otra distancia. Entonces, estas distancias son las que hemos colocado aquí, del plano F al punto 2, del plano F al punto 1. A la hora de medir esta distancia, esta es la longitud verdadera de la recta. Vean que esta recta se convirtió, digámoslo así, en principal
al construirle una vista auxiliar paralela que nos permite entonces verla en esta vista auxiliar en longitud verdadera. Entonces, aunque las proyecciones las llamamos, las rectas se llaman principales porque aparecen en un plano principal de proyección horizontal, frontal o de perfil en longitud verdadera, en este caso logramos llevarla a esa condición construyendo esta vista auxiliar convenientemente paralela a esta posición de la recta en esta vista. ¿Okay? Esta sería entonces la longitud verdadera de la recta 1, 2. Y si yo quisiera conocer entonces cuál es su longitud real, vengo aquí y en la escala que esté trabajando, mido la recta y ahí está la recta observándose en su longitud real. ¿Ok? ¿Alguna duda? Vean que las... Profe, Sí, dígame. pero eso no sería como la misma longitud que en la horizontal. No, porque estamos tomando las distancias de aquí, de aquí al plano frontal. Vea Ujú. que las distancias sí son las mismas de esta, ¿verdad? Son profundidades, Sí, ¿verdad? sí. Son de acá. ¿Por qué tomamos esas? Bueno, porque son las distancias que separan cada uno de los puntos del plano frontal. Y aquí yo tengo el plano frontal de este lado. Igualmente son distancias que separan los puntos del plano frontal. Entonces, efectivamente son estas, ¿verdad? Estas mismas. No, pero como la recta en el plano frontal está paralela al, entonces cambia. ¿Perdón? Pero como la línea en el plano frontal está paralela a la línea que divide el plano frontal y el, la auxiliar, Sí. eso es lo que hace que cambie. Sí, nosotros construimos esta, ¿verdad? Esta es la primera que Sí. hacemos. La construimos paralela y con ese propósito poder ver esta aquí en longitud verdadera. ¿Qué es lo que hace, digamos, la diferencia? Que esta dimensión que está aquí es una proyección, ¿verdad? No es una dimensión real, pero al proyectarla acá, ya yo tengo lo necesario para que esta aparezca aquí en longitud verdadera. Porque ya tengo un dato aquí y aquí tengo el otro, que son las proyecciones de esta. Son profundidades que yo las coloco de este lado y esta que tengo aquí es una longitud que es mayor a esta proyección y mayor a esta. ¿Okay? Esta dimensión es mayor a esta y mayor a esta, ¿verdad? Porque la longitud verdadera es la máxima longitud que yo voy a obtener en una vista. Ok, gracias. Ok. Veamos lo mismo, pero partiendo ahora de la vista horizontal. Aquí lo hicimos a partir de la vista frontal. Veámoslo, pero partiendo de la vista horizontal. Aquí, de la misma manera, vamos a ver, observar aquí, de la misma manera, tenemos un segundo para subir esto. Aquí tenemos las dos proyecciones. Aquí obtenemos la vista auxiliar, pero a partir de la horizontal. Aquí estamos colocando la línea de pliegue. De aquí, de este lado, ¿cuál plano estaría? H. El plano horizontal, efectivamente, y aquí estaría el auxiliar primario. ¿Ok? Entonces, eso es un detalle que siempre debe aparecer porque nosotros debemos identificar los planos y identificar las líneas de pliegue entre los dos planos. Entonces, de este lado va a estar el plano horizontal y de este lado el plano auxiliar primario a partir del horizontal. Aquí las líneas de proyección son perpendiculares a las líneas de pliegue, igual que aquí, ¿verdad? Todas estas siempre son perpendiculares. Y aquí lo importante, ¿cuáles son las distancias? Yo estoy de este lado y al otro lado está el plano H. Entonces, son las distancias que separan
el punto 2 del plano H, el punto 1 del plano H. Entonces, estas que tengo aquí son las que he trasladado aquí para ubicar esta recta. Y si medimos esta recta y con respecto a esta otra, que es la misma recta 1, 2, esta longitud verdadera y esta es la misma, ¿verdad? Porque es simplemente obtenida a partir de otra posición, pero es la longitud real. Esta y esta son la misma longitud real, ¿ok? Entonces, vean que en realidad uno podría decir que tiene varias alternativas. Si yo quiero obtener la longitud verdadera de esta recta, podría obtener su vista auxiliar a partir de la frontal o a partir de la horizontal, y en ambos casos obtendría la misma longitud real, simplemente partiendo de vistas diferentes, pero la longitud verdadera va a ser una sola, ¿verdad? Y veamos también, porque es posible hacerlo así, que podríamos tener la vista lateral derecha de esa misma recta. Ven que es la misma recta 1, 2. Podríamos obtener la vista lateral derecha con la línea aquí a 45. Y aquí igual obtendríamos una vista auxiliar a partir de la lateral derecha, construyendo una línea de pliegue paralela a la recta 1, 2 en la vista lateral derecha. Y obtenemos igual su longitud verdadera, proyectando y tomando las distancias. Aquí tal vez se observa mejor que estas distancias de 1 a la vista lateral derecha es esta distancia de 1 aquí a la vista lateral derecha, y de 2 a la vista lateral derecha es esta distancia que tenemos aquí. O sea, la clave para tomar distancias entonces es observar cuál es el plano que yo tengo al otro lado, el plano contiguo. Aquí yo estoy en la vista auxiliar y al otro lado tengo el plano lateral derecho. Entonces aquí tengo la recta 1, 2 y al otro lado tengo el plano lateral derecho. Por lo tanto, estas son las distancias que debo tomar para ubicar aquí la recta 1, 2. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta forma de ubicar la recta? Ven que en el caso de la recta cobra sentido, pues resulta más importante que el caso del punto, pero finalmente el punto nos ayudó a aclarar cuál es la forma en que se proyectan a la vista auxiliar. Aquí lo que tenemos son dos proyecciones, son dos puntos, los extremos de esa recta, pero los localizamos de la misma manera que lo hicimos con el punto Q inicial, que nos ayudó entonces a comprender esto de la proyección a una vista auxiliar. ¿Alguna duda aquí? Ok. Los temas que siguen están tomados de este libro del GISEC y corresponden al ángulo entre una recta y los planos principales de proyección. Los vamos a ver directamente de ahí porque ahí los dibujos están muy bien hechos y están muy claros. Vamos a irnos ahí. Déjenme ubicar el libro. Ok, este es el capítulo 8 de este libro. Y aquí vamos a ver el ángulo entre una recta y los planos principales de proyección. Esto va a estar subido ahí en mediación, ¿verdad? Para que lo tengan disponible. Pero lo que nos interesa aquí es
el ángulo de una recta con los planos de proyección. Acabamos de ver cómo obtenemos la longitud verdadera de una recta a partir de la vista frontal y a partir de la vista horizontal. Esa recta que observamos es una recta oblicua y las rectas oblicuas tienen esta característica. Vamos a tener para ellas un ángulo que forma esa recta con cada uno de los planos de proyección. Entonces, en el caso del plano de proyección frontal, observen aquí este caso, aquí está el plano horizontal, veamos primero esto y luego vemos el tridimensional. Aquí está la recta 3, 4, aquí está la vista auxiliar y aquí está la verdadera magnitud, le llama el libro, es la longitud verdadera, y tenemos un ángulo que forma esta recta con el plano de proyección frontal. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, esta es la representación. Ahí está la recta y la recta forma un ángulo con este plano de proyección. ¿Ok? Igual la recta, en el caso de esta recta 1, 2, que es diferente, por lo menos está numerada diferente a esta. Esta recta 1, 2 se obtiene un plano, una vista auxiliar a partir de la horizontal. Aquí está en verdadera magnitud o longitud verdadera. Y esta recta forma un ángulo con el plano de proyección horizontal. O sea, la recta tiene esa característica de que va a formar un ángulo con el plano frontal, un ángulo con el plano horizontal, igual va a formar un ángulo con el plano de perfil. Aquí se observa esta recta 5, 6, forma un ángulo con el plano de perfil. ¿Ok? Entonces, vean aquí la proyección y ahí está el ángulo que forma. Y para una recta como la teníamos nosotros, vamos a buscarla, a observarla de nuevo. Una recta como esta 1, 2, vean que esta recta 1, 2, aquí la tenemos obtenida a partir del plano frontal. Si continuamos esta recta hasta acá, la continuamos y llegamos aquí a esta línea de pliegue y tomamos el transportador, podemos medir el ángulo que forma esa recta con el plano de proyección frontal, que es este que tenemos aquí. Entonces, repito, proyectando o continuando esta recta hasta acá, podemos medir el ángulo que forma la recta con el plano de proyección frontal. Aquí, en este caso, si continuamos la recta acá, hasta llegar a esta línea, tenemos el ángulo de esta recta con el plano de proyección horizontal. Entonces, proyectando esta, porque esta fue obtenida a partir del plano horizontal. Entonces, si continuamos por acá, llegamos a esta línea y podemos medir el ángulo con el transportador y el ángulo que forma esta línea con el plano de proyección horizontal. ¿Okay? Igual aquí, proyectamos esta línea, la seguimos para acá y podemos medir el ángulo con el plano lateral derecho. En teoría, los ángulos podrían ser diferentes. O sea, en términos generales, cada ángulo es diferente. El ángulo que forma con el frontal, diferente al que forma con el horizontal y diferente al que forma con el ángulo de perfil o lateral derecho. ¿Okay? Volvemos acá al libro. ¿Alguna duda hasta ahí en ese ángulo que forma la recta? Profe, yo tengo duda porque no sé si es cosa mía, pero en el libro yo veo que más bien el ángulo que toma o proyecta es el ángulo contrario a la línea. Hacen como una paralela hacia el otro lado, al Es que auxiliar.
Es que son opuestos por el vértice, entonces es el mismo ángulo. Ok, está bien, Sí, gracias. ok. Sí, tiene razón, porque el libro lo que hace es ubicarlo aquí, pero si nosotros colocáramos este plano que está aquí en celeste, lo corremos y lo ubicamos acá en este punto, sería el ángulo que tenemos acá, que es el mismo que tenemos aquí al otro lado. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. El otro tema que surge a partir de esto que acabamos de ver y precisamente por eso vemos los ángulos que forma una recta en el espacio con los planos de proyección, es porque eh, es la introducción a un tema muy importante que ustedes lo ven o lo han visto en sus cursos de cálculo o en general de matemática, que tiene que ver con la pendiente de una recta. Aquí lo vamos a ver desde la óptica geométrica, por supuesto, ¿verdad? Y vamos a decir lo siguiente para que lo tengan presente. Vamos a decir que, primero, que los ángulos entre una recta y los planos principales de proyección se van a poder medir cuando la recta está en longitud verdadera y el plano de proyección en vista de filo. ¿Qué es eso? Bueno, tal y como lo vimos ahorita, vamos a devolvernos otra vez acá. Tal y como lo vimos acá, la recta aquí está en longitud verdadera y esta línea representa el plano horizontal en este caso y esta línea representa el plano frontal en este caso. Entonces la recta está en longitud verdadera y el plano frontal en vista de filo. Por eso entonces podemos medir el ángulo. Ese ángulo no lo podríamos medir aquí ni aquí porque la recta no está en longitud verdadera. Entonces necesitamos tener la recta en longitud verdadera y el plano auxiliar en vista de filo. Tanto aquí con la vista frontal como con la vista horizontal aquí y con la vista de perfil. Entonces la recta en longitud verdadera y el plano principal en vista de filo. ¿Qué es en vista de filo? Como si fuera una recta. Entonces, por eso aquí, si proyectamos hasta acá, podemos medir el ángulo entre esta recta y este plano de proyección. ¿Ok? Entonces, regresamos acá al libro. ¿Por qué? Porque el concepto de pendiente, en el caso de una recta, es el ángulo que forma la recta con el plano de proyección horizontal. O sea, exclusivamente con el plano de proyección horizontal. Entonces, para poder medirlo del ángulo de pendiente, lo que tenemos que tener es la recta en longitud verdadera y el ángulo, y el plano horizontal en vista de filo. Por lo tanto, nosotros, en el caso de una recta, aquí, en esta proyección que tenemos con respecto al plano horizontal, esta que está aquí en particular, este ángulo que tenemos acá, que sería el mismo que tendríamos por acá, ¿verdad? Este ángulo es el ángulo de pendiente. Este es el ángulo de pendiente de esta recta. Es exclusivamente con el plano horizontal. No lo tenemos ni es posible medirlo aquí con el plano frontal. La pendiente es una relación entonces de la recta con el plano de proyección horizontal. Entonces aquí está medido y este es el ángulo de pendiente de la recta. Los otros son ángulos que forman la recta con los otros planos de proyección, con el plano frontal y con el plano de perfil, pero no son ángulos de pendiente. El único ángulo de pendiente es el ángulo que forma la recta con el plano horizontal. ¿Okay?
Hasta el momento nosotros teníamos y podíamos ubicar una recta en el espacio diciendo lo siguiente: cuál es el punto más bajo, cuál es el punto más alto, el más cercano al plano frontal y el más alejado. Y hicimos el ejercicio con un lápiz, un lapicero, para ubicar esa recta en el espacio. Ahora le estamos agregando un dato adicional, que es la pendiente. Entonces, al agregarle la pendiente, ya estamos más cercanos a una posición más precisa de la recta en el espacio, porque el tener la pendiente o el ángulo de pendiente ya nos dice, nos da una orientación ya más específica sobre esa recta. Entonces, es un dato importante. Y repito, insisto en que es el ángulo con el plano horizontal, no es con otro plano, es única y exclusivamente con el horizontal. Y por supuesto, como indicamos, la recta, para poder medir ese ángulo, la recta debe estar en longitud verdadera o verdadera magnitud y el plano horizontal en vista de filo. O sea, el de vista de filo es que se observe como una recta. Por eso entonces podemos medir este ángulo, que es este mismo que está aquí, o si hubiéramos trazado esta línea aquí, por acá, sería el mismo, o continuar esta línea aquí hasta llegar a esta, medimos acá y es el mismo ángulo, ¿verdad? Es el ángulo de pendiente. Muy bien. Ok, esa es la pendiente. La pendiente puede ser negativa o positiva, pero en este caso no tiene relación alguna con temas de cuadrantes. Eso es muy importante porque a veces hay confusión con respecto a si está en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, y aquí no hay absolutamente ninguna relación con los cuadrantes. Aquí, el que sea negativa o positiva la pendiente de una recta va a depender única y exclusivamente del punto de referencia. Y la forma de ver si una recta tiene pendiente o positiva o negativa va a estar relacionada entonces con el punto de referencia. Vamos a irnos a la recta que teníamos ahí en el dibujo para ver la recta, el ángulo de pendiente. ¿Okay? El caso de la recta del ángulo de pendiente es este, ¿verdad? Entonces vamos a observarlo aquí. Voy a agregarle, permítanme un segundo, voy a agregarle aquí algo que le hace falta porque es muy importante, que es de este lado, está el plano H. Bueno, aquí lo vamos a hacer para hacerlo de la misma manera. Vamos a... De este lado está el plano H y de este lado está el auxiliar primario. ¿Ok? Y el ángulo que vamos a medir acá es el ángulo de pendiente. Le vamos a poner aquí una medida aquí con respecto a este. Y este de acá será el ángulo, llamémoslo zeta, que es el ángulo de pendiente. ¿Ok? Es el ángulo que forma la recta con el plano horizontal. Entonces, este es el ángulo de pendiente de esta recta. El ángulo, si lo hubiéramos continuado hacia acá, seguimos bajando hacia acá, este es este mismo ángulo, ¿verdad? ¿Ok? Este sería el ángulo de pendiente y es exclusivamente con el horizontal. Vean que los demás ángulos no corresponden al ángulo de pendiente. ¿Ok? Vean que los demás ángulos no son pendientes, solamente este. ¿Alguna duda? Vamos con lo de negativo o positivo. Decíamos que es negativa la pendiente o positiva dependiendo del punto de referencia.
Esta recta es la recta 1, 2. O sea, va del punto 1 al punto 2. Vamos a borrar esto porque queda ahí, aparece por todos lados. Vamos a ver, aquí está. Esta recta es la recta 1, 2. Va del punto 1 al punto 2. Entonces, la clave es, para saber si es pendiente positiva o negativa, vamos a hablar de la recta que va del 1 al 2. Entonces, pongámoslo por acá. Del 1 va al punto 2. ¿Ok? Esa es la recta. Entonces, llamamos la recta 1, 2. Entonces, como observadores, nosotros vamos a estar en esta posición. ¿Ok? Este es nuestro punto de referencia del 1 al 2. ¿Ok? Entonces, aquí está el punto 1 y el punto 2. ¿Cuál es el punto más bajo? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1 es el punto más bajo. Lo tenemos aquí. Entonces, si yo voy del punto 1 al 2, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy bajando o estoy subiendo? Subiendo. Viendo. Estoy ascendiendo. Entonces, si es ascendente, es una pendiente positiva. ¿Ok? Si es ascendente, es una pendiente positiva. Por lo tanto, en este caso, la pendiente es positiva. ¿Ok? Simplemente el cita que da aquí, que es el ángulo, sería positivo. Esa es la referencia de que la pendiente sea negativa o positiva. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en esta posición? Ya no es la recta que va del 1 al 2, sino que es la recta que va del 2 al 1. ¿Ok? Ahora vamos del 2 al 1. ¿Ok? Entonces, ahora el observador o la persona está aquí en esta posición nueva, está aquí. Y ahora está ahí. Entonces, ¿cómo es qué estaría haciendo del 2 al 1? Estaría descendiendo. Entonces, como estoy descendiendo, la pendiente es negativa. ¿Ok? Entonces, si hablo de la recta 2 a 1, la pendiente es negativa porque me ubico aquí como punto de referencia en el punto 2 y estoy descendiendo. Entonces, una pendiente descendente es negativa, una pendiente ascendente es positiva. Entonces, ¿dónde debo observar eso? Aquí en la vista frontal, que es donde yo logro ubicar correctamente si asciendo o desciendo. Y la otra cosa, si la recta la identifico como la recta 1, 2 o la recta 2, 1, ¿ok? Que es simplemente una forma de llamarla o de identificarla, que es la recta 2 a 1 o es la recta 1 a 2, ¿ok? Entonces, no hay que confundir esto con los cuadrantes, ni ninguna relación tiene esto con nada que tenga que ver con cuadrantes, ni que es positivo o negativo. Esto tiene que ver nada más con el punto de referencia. Entonces es una cosa mucho más simple, más sencilla. Repito, depende de dónde esté yo, cómo haya llamado la recta o cómo la tenga identificada como la recta que va de 1 a 2 o como la recta que va de 2 a 1 para poder saber si la recta, si el ángulo de pendiente es negativo o es positivo. ¿Ok? ¿Alguna duda en esto?
Generalmente las rectas no irán con si es positiva o negativa, pero si en algún momento surge la necesidad de identificar o a través de un signo, esa es la manera de señalarlo con el punto de partida o el punto de referencia de partida, sabiendo si es ascendente o descendente. Descendente negativa, ascendente positiva. ¿Ok? Muy bien, vamos a regresar entonces al libro. Aquí tenemos otro concepto que es muy empleado en ingeniería, que es el concepto de gradiente. La gradiente o el gradiente es la pendiente expresada en porcentaje. O sea, una pendiente podría estar expresada en ángulo, en grados, como lo vimos. Podría ser ese ángulo θ medido en grados con el transportador, pero también podríamos tener la pendiente medida en porcentaje o representada en porcentaje. Entonces, hay pendientes de un 50%, un 75%, un 100%, un 120% de pendiente. Esas son porcentajes de pendiente que se obtienen de esta manera. Simplemente aquí está la recta en su vista horizontal, aquí está la recta en su vista frontal, aquí está la recta obtenida en su dimensión, su longitud verdadera o verdadera magnitud a partir de una vista auxiliar, y aquí está la pendiente. Aquí pudimos haber medido el ángulo de pendiente. De hecho, aquí en esta representación tridimensional, vean que está dibujado el plano y este ángulo es el ángulo con la horizontal, es el ángulo θ que mencionábamos por ahí. Este es el ángulo de pendiente. Pero nosotros podemos expresar esta pendiente en términos porcentuales y lo que se conoce como el gradiente o la gradiente. ¿Cuál es la forma de obtener ese gradiente? Pues es simplemente la relación de y entre x, que ustedes manejan, digamos, de esa manera, diferencia de nivel entre distancia horizontal. Entonces, la diferencia de nivel la tengo aquí y la tengo aquí también. Vean que son alturas. Esta altura yo la tengo aquí en la vista auxiliar. Y el desplazamiento, la distancia horizontal, la tengo aquí. Es el otro dato. Entonces, esta sería la y esta sería la x. Entonces, si yo tengo aquí 3, como dice el ejemplo, y aquí 6, entonces es un 50% de pendiente. Ese sería el resultado de esta pendiente, de esta recta. Tiene un ángulo θ aquí que lo podemos medir acá, el ángulo en grados, y un gradiente del 50%. ¿Ok? Entonces, midiendo acá en esta línea de proyección, sobre esta misma línea de proyección hasta acá, y este desplazamiento horizontal o distancia horizontal la medimos acá perpendicular a esta línea de proyección. Esto entre esto nos da el resultado del porcentaje de pendiente. Entonces, esa es la forma de manejar la pendiente, pero como un porcentaje. Sabiendo eso de que es una relación de y entre x, surge esta pregunta, esta consulta. ¿A qué ángulo en grados equivaldría una pendiente del 100%? ¿Qué ángulo estaría? El 90, profe. No, vea cuál es la relación que se da aquí. Es entre esta Sería un dimensión. ángulo equilátero. Un Ajá. triángulo equilátero. ¿Y cuánto sería el ángulo? 90. ¿No? 45, 45. Sí, porque vean que aquí, para que esto sea igual a esto, el ángulo tiene que ser 45 grados, ¿verdad? O sea, para que esta distancia y esta sean iguales, esto tiene que haber
de haberse inclinado lo suficiente para llegar a 45 grados, que es el ángulo que establece una pendiente del 100%. Por eso es que hay pendientes de más del 100%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 100% sería una relación 1 a 1, o sea, de 45 grados. Entonces, ángulos superiores a 45 grados ya son superiores en gradiente al 100%, superiores al 100%. ¿Ok? Si de primera entrada uno lo relaciona igualmente con 90 grados, pero no es 90 grados, es la relación, recuerden esta relación de esta distancia con esta distancia. Entonces, para que sean iguales, para que cuando son iguales, pues el ángulo que se forma es de 45 grados. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Muy bien, tenemos ya entonces la pendiente y tenemos tenemos la pendiente y tenemos la gradiente de una recta. Vamos a irnos a ver otro concepto que está por acá. Permítanme un segundo. Está en la otra parte del libro. ¿Ok? El otro concepto que nos va a ayudar a identificar una recta en el espacio es el concepto de rumbo. Todos tienen una idea de lo que es el rumbo. Y el rumbo pues, es una orientación con respecto a los puntos cardinales. Todos conocen los puntos cardinales, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, los puntos cardinales son una referencia en el plano horizontal. O sea, nosotros hablamos de norte, sur, este y oeste cuando estamos observando algo en el plano horizontal. O sea, no podemos hablar de norte, sur, este y oeste en la vista frontal, por ejemplo, o en la vista lateral. Únicamente vamos a hablar del rumbo en la vista horizontal, porque es ahí donde podemos situar los puntos cardinales. O sea, nosotros cuando estamos, por ejemplo, viendo un plano un mapa, perdón, no un plano, sino un mapa, ubicamos el norte, el sur, el este y el oeste en ese mapa, lo ubicamos desde una vista desde arriba, digámoslo así, porque estamos observando la zona o la región y vemos el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, el oeste a la izquierda y el este a la derecha, así como se está mostrando aquí. Entonces, esto lo vamos a observar únicamente en la vista horizontal, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener, y vamos a irnos a la recta que teníamos por ahí, para poder ubicar las opciones que tenemos de puntos cardinales. Vamos a irnos a compartir la recta nuevamente. ¿Ok? Aquí tenemos la recta 1, 2. Aquí la vamos a tener mejor todavía porque lo ocupamos sola, nada más la recta. ¿Ok? Ahí está la recta.
Es aquí, es así como la ocupamos. Vean, la recta 1, 2 está ahí y nosotros le vamos a ubicar aquí un sistema de coordenadas para poder señalar ahí los puntos cardinales. Entonces vamos a ubicarlos, los puntos cardinales. Aquí hacemos una recta para acá, una recta para acá y aquí va a estar el norte. ¿Ok? Y aquí va a estar el sur. Aquí está el oeste y aquí está el este. Vean que estoy dibujando en la vista horizontal, exclusivamente en la vista horizontal. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está claro dónde estamos ubicando esto? ¿Ok? No hay duda que es solamente en la vista horizontal. Es importante que se queden grabados con esta imagen porque es el rumbo solo lo vamos a medir en la vista horizontal. No es en una vista auxiliar, ni a partir de la frontal, ni en la vista de perfil. Es exclusivamente en la vista horizontal. ¿Ok? Tal y como lo tenemos ahí. Lo estamos viendo desde arriba, la situación de esta recta, y vamos a decir cuál es su rumbo. Ya vimos cuál es su pendiente, José, ¿sí? digamos, lo vemos desde el plano horizontal, o sea, porque uno nunca ve una brújula, digamos, verticalmente, solo horizontalmente, supongo. Exactamente, exactamente. Si yo no Porque esa, podría poner esto aquí, aquí no podría poner el plano, este sistema de coordenadas de orientación con respecto a al norte, sur, no lo podría poner aquí porque estaría señalando hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha, lo cual no es correcto. Aquí lo que estamos señalando es hacia el norte, hacia el sur, este y oeste, ¿ok? Pero en el plano horizontal, ¿ok? Exactamente como lo dijo el compañero, como si colocáramos una brújula, la colocamos horizontalmente, no la colocamos hacia arriba, no, se coloca horizontalmente. Igual aquí tenemos ubicado el sistema en la vista horizontal. Entonces, vean cuáles son las posibilidades. Las posibilidades son las siguientes: que el rumbo sea nor, una cantidad de grados hacia el este, ¿ok? Nor, una cantidad de grados hacia el oeste, esas son las opciones de rumbo, o sur, una cantidad de grados hacia el este, o sur, una cantidad de grados hacia el oeste. Esas son las únicas 4 posibilidades para un rumbo. O sea, los rumbos se miden a partir del norte o a partir del sur, nada más. No se miden a la inversa, ni a partir del este, ni del oeste. Solamente a partir del norte o a partir del sur. Entonces hablamos del rumbo noreste, rumbo noroeste, rumbo sureste o rumbo suroeste. ¿Cuál es la forma de medir el rumbo? Bueno, en el caso de las rectas, que la tenemos ubicada ahí, la recta 1, 2, vamos a medir el rumbo empezando desde el norte hasta llegar a la recta o empezando desde el sur hasta llegar a la recta. Vean que tenemos todas estas posibilidades. Podría ser nor, oeste, o podría ser sur, este. Aquí hay esas posibilidades. Vamos a señalarlos aquí. Nor, medido desde aquí hasta acá, o medido desde aquí hasta acá. ¿Ok? El ángulo es el mismo, ¿verdad? Porque son opuestos por este vértice. Entonces, este ángulo y este ángulo es el mismo. Lo que pasa es que o es noroeste, esta de acá, o es sureste. Estas dos.
pero ¿cuál de las dos es? Porque la recta solo tiene un rumbo. Entonces, la forma de saber cuál es el rumbo de esta recta y poder medirla correctamente es observando cuál es el punto más bajo. Esa es la forma. Entonces, ¿cuál es el punto más bajo en el caso de esta recta 1, 2? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1 es el punto más bajo, ¿verdad? Es este de aquí. Entonces, ¿dónde vemos eso? En la vista frontal. Ahí sí vemos cuál es el punto más bajo. Entonces, el rumbo, en el caso de una recta, apunta hacia el extremo más bajo de la recta. Por lo tanto, de estas dos posibilidades que teníamos, el correcto es este. ¿Ok? Este es el rumbo de la recta, este no, porque este apunta hacia el punto más alto. Entonces la recta, el rumbo es hacia el punto más bajo. Entonces la recta va hacia allá, hacia el punto 1. Es una recta 2, 1. Entonces podríamos decir que la recta va del 2 al 1. Es con pendiente descendente, negativa, porque va del 2 al 1, porque su rumbo es 2, va hacia el 1. El punto más bajo es el 1, entonces iríamos en este sentido. Y el rumbo sería, digamos que si estos son 40 grados, entonces nosotros para ponerle un número y que no quede ese espacio vacío, sino que aquí son 40 grados, entonces le pondríamos nor 40 grados aquí, oeste, ¿ok? Nor 40 grados oeste sería el rumbo de esa recta. ¿Ok? Profe, Sí, tengo una pregunta, digamos, aquí se toma en cuenta la convención que hacen, digamos, de la dirección de los ángulos en sentido horario o antihorario, ¿no? no, aquí no tiene nada que ver eso, ni tampoco lo que hablábamos de los cuadrantes, no. Aquí nada más es cuál es el rumbo. Aquí en esta dirección es noroeste o sureste y apunta al extremo más bajo de la recta. Esos serían los dos aspectos a considerar. El punto más bajo es el 1 y las opciones que tenía eran sureste o noroeste. La correcta es noroeste porque apunta hacia el punto 1. El rumbo es para allá, en esa dirección. Gracias, Entonces, profe. ok. Entonces una recta como esta, vean que ya con solo colocar ese sistema ahí en la vista horizontal, ya para esa recta tendríamos, y aquí a la derecha tendríamos aquí a la derecha, vamos a ver, bueno, aquí a la derecha tenemos su vista, no, en este no, tendríamos su pendiente a partir de la vista horizontal y su ángulo de pendiente y tendríamos su rumbo. El tener esos dos aspectos, el rumbo y la pendiente, ya son elementos ya de más precisión para ubicar una recta en el espacio. Si ya yo digo que es una recta que ya puedo observar sus características, el punto 1 es el más bajo, está a la izquierda, el punto 2 el más alto, está a la derecha, el 2 el más cercano al plano frontal, el 1 es más alejado y tiene un rumbo de tanto y nor 40 grados oeste y una pendiente de 30 grados o una gradiente de tanto por ciento, 70%. Ya esos son datos más precisos sobre la ubicación de la recta en el espacio. ¿Ok? Entonces, regresando a lo del rumbo, esta sería la forma de medir entonces el rumbo de una recta. Apunta hacia el extremo más bajo de la recta y ese es un dato. Y luego la forma en que se miden los rumbos son desde el norte o desde el sur nada más. Y apunta hacia el extremo más bajo. Con esos datos son suficientes para identificarla. Y el más importante es que el rumbo se mide en la vista horizontal, no a partir de la vista horizontal, ni en una vista auxiliar, ni en otra vista
que no sea la horizontal, solamente en la vista horizontal. ¿Ok? Entonces, cualquier recta que yo tenga tiene posibilidades. Si es una recta oblicua, yo vengo y puedo medir su rumbo sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si la recta está en una posición como esta? Vamos a dibujarla aquí. ¿Qué pasa si una recta está en una posición como esta? Tengo la línea de pliegue entre el plano horizontal y frontal, ¿sí? Y la recta está así, aquí, está paralela al plano. Borremos este para hacerlo bien, o por lo menos un poco mejor, se ve muy bien. Aquí iría paralela, ahora quedó para el otro lado. Bueno, esta sería la recta 3, 4, digamos. ¿Cuál sería el rumbo de esa recta? ¿Dónde lo mido y cuál sería el rumbo de esa recta? ¿Cuál es el rumbo de la recta 3, 4? Profe, igual, ¿no? Del norte hacia el oeste. No, porque vean que la medida hasta acá llegaría del norte hasta los 89 grados, 59 minutos, digamos, 59 segundos. Ya cuando llega aquí en esa dirección, ya sería rumbo oeste. ¿Ok? Entonces, aquí sería rumbo oeste. ¿Por qué oeste? Bueno, porque el punto 3 es el más bajo y entonces es en esta dirección. Si estuviera en esta otra dirección y el punto 4 fuera el más bajo, sería rumbo este. ¿Ok? Esta sería entonces el rumbo de esta recta. Si esto es paralela a esta línea, el rumbo sería oeste. Entonces, hay rumbos oeste, rumbo norte, rumbo sur, rumbo este. Se llaman rumbos francos. Entonces podríamos tener norte, oeste, este o sur. Entonces, el cuadrante sí, aquí sí funciona el que llegue aquí hasta los 89 grados, 59 minutos, 59 segundos, ahí, hasta ahí ya puede medir uno en este cuadrante. Ya después de eso seguiría oeste y ya aquí en este otro lado ya pasaría al suroeste, ¿verdad? Ok. Pongamos el otro ejemplo, aprovechemos que está este aquí para borremos este nada más, este de acá, y vamos a ponerle esta orientación hacia acá. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si estuviera en esta dirección? ¿Okay? ¿Cuál sería su rumbo? Ahora sí. Entonces, profe. Rumbo este, exactamente. ¿Ok? Entonces esa es la forma de manejarlo. Este sería rumbo este. ¿Alguna duda con el tema de rumbos? Entonces recordar, rumbos, las posibilidades son que sean noreste, noroeste, sureste o suroeste. Mide por cuadrantes acá y la clave está en observar cuál es el punto más bajo porque el rumbo apunta al extremo más bajo de la recta. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, ¿existe la posibilidad de que tengan rumbo norte o sur? Sí. Sí, digamos la recta podría estar así, vamos a ubicarla. Veamos esta recta.
Bueno, digamos que este es el punto 6 y este es el Profe, una punto 5. consulta. Sí, dígame. Horizontalmente yo no vería nada más un punto. No, no necesariamente. Pero puede ser una posibilidad que solo ver un ¿Ah, punto y sí? deducir que sea Sí, una recta. y sería una recta vertical. No tendría orientación con respecto a los puntos cardinales, eh, salvo lo que vamos a ver ahorita. Vea esta. Esta sería 6, 5. ¿Cuál sería el rumbo de esa recta? Norte, Norte. ¿Por qué norte? porque el 5 está en el punto más bajo. El punto más bajo es el 5. Imagínense, o pueden tomar un lápiz y colocar esa recta, que es una recta oblicua, porque no está en longitud verdadera. El 5 está más abajo exactamente y el 6 está más arriba. Entonces, esa recta tiene esa característica, tiene rumbo norte. ¿Ok? Vamos al caso que mencionó el otro compañero. ¿Está claro este? Si tuviéramos este, vamos a borrarle este número y ponemos el otro caso. Por eso es muy importante ver cuál es el punto más bajo. ¿Cuál sería el rumbo de esta otra? Esta es la misma. Es la misma, profe. Sí, decía yo que raro, no cambió nada. Que es así. Ahora sí. ¿Cuál es el rumbo de esta? Sur. Sur. ¿Todos tienen claro que es sur? Vean que el 6 es el más bajo y al observarlo acá en la vista horizontal, entonces si el 6 es el más bajo, entonces la orientación o el rumbo de la recta es hacia allá, ¿verdad? Es hacia acá, o sea, es hacia el sur. Entonces el rumbo de esa recta sería sur. ¿Alguna duda ahí? Entonces, claves para visualizar esto, cuál es el punto más bajo y observar aquí hacia dónde está dirigida. Vemos cuál es el punto más bajo y sabemos si es norte o sur en el caso de esta recta que está en esa posición. Ahora veamos este otro caso. Veamos una recta como esta. ¿Qué característica tendría esa recta? Esa recta es una recta en vista de punta. ¿Y qué otra característica particular tendría, además de ser en vista de punta, qué tipo de recta es o en qué posición está? Vertical. Está vertical, exactamente. Entonces, ¿qué pasa en una recta vertical con respecto a los puntos cardinales? Vean que no tiene ninguna relación, ninguna referencia para poder ubicarla con respecto a los puntos cardinales. Al ser una recta vertical, no estaría referida a ningún punto cardinal en particular porque la estamos viendo como un punto en la vista horizontal.
Entonces no tenemos orientación con respecto a los puntos cardinales. ¿Está claro ese caso? Vamos a ver el otro. Aprovechemos para ver casos muy particulares y vemos este. Vamos a ponerle 7, 8. Siete, 8. Ok. ¿Cuál podría ser el rumbo de esa recta? No tiene, profe. Puede ser norte o puede ser al sur, ¿verdad? Porque no tenemos referencia en cuanto al punto más bajo. Entonces, podría ser la recta que va de 7 a 8, donde la clave para identificarla sería la numeración que le estamos dando a la recta. Entonces, es la recta que va del 7 al 8. Si fuera así, entonces sería rumbo norte para seleccionar algo. O si no, sería, si nuestro punto de referencia es el 8, entonces sería la recta 8-7, va del 8 al 7, sería rumbo sur. ¿Ok? Entonces, es la única referencia que tenemos para poder identificar su rumbo. Pero está entre no se sale de que sea o norte o sur, ¿verdad? ¿Alguna duda? Profe, Muy- pero es vía oblicua, ¿o sí? No, esta es una recta principal, ¿verdad? Esta es una recta principal. Está en longitud verdadera en esta vista. Ok, ok. Ujú. Esta esto es un caso particular de recta principal porque es la recta que está en vista de punta. La anterior también estaba en vista de punta, pero en la anterior no teníamos posibilidad de, al verse en vista de punta en la vista horizontal, ahí sí no hay posibilidad de identificar un rumbo. Nada más es vertical, es una recta vertical. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y así como existe el rumbo, existe un concepto de orientación con respecto a puntos cardinales que se llama el azimut. El azimut, vamos a señalarlo y ubicarlo y vamos a borrar de una vez esto para poder tener disponible espacio ahí para identificar qué es el azimut. Ok. Vamos a borrar aquí lo de los rumbos y vamos a dejar solo esa rosa de los vientos, digamos, del el norte. Ahí. Solo tenemos eso ahí con respecto al norte. Vamos a hablar del azimut de la siguiente forma. El azimut se escribe así, o lo señalamos así. Es otra forma de medir la ubicación de una recta con respecto a los puntos cardinales. El azimut va a ser la orientación de una recta con respecto exclusivamente al norte. Exclusivamente al norte. Entonces, nuevamente, en este caso, en sentido horario, medido desde acá, dando la vuelta,
hasta llegar siempre pensando en el punto más bajo. Entonces damos la vuelta y llegamos a la orientación hacia el punto más bajo. El punto más bajo lo que nos da es, digamos, esta cabeza de flecha hacia dónde va dirigido la orientación con respecto a los puntos cardinales. El azimut es una orientación con respecto exclusivamente al norte. Entonces ahí no hay necesidad ni participan los demás. Entonces, en el caso del azimut, ahí borré ese, pero en el caso del azimut es exclusivamente con respecto al norte. Entonces, viene de aquí, da la vuelta y llega aquí. Por lo tanto, aquí ya hay 270 grados, 270 y aquí habíamos dicho que este era 40, ¿verdad? Entonces, aquí serían 50 de este lado. Entonces, si teníamos 270, tendríamos 320. Entonces, el azimut de esta recta, para hacerlo coincidente con lo que teníamos, serían 320 grados. Entonces, no hay necesidad incluso de decir que es desde el norte, ni ponerle norte aquí, porque se sabe que el azimut está medido con respecto al norte. Siempre mantiene la condición del punto más bajo. Entonces lo medimos desde el norte, damos la vuelta y llegamos hasta esta posición. No sería este, ¿verdad? Este no sería, ¿por qué? Porque aquí estaríamos diciendo que es hacia acá, ¿ok? Entonces vean que hay que dar la vuelta completa hasta llegar a donde está la flecha que orienta hacia el punto más bajo. Entonces este no, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado porque de primera entrada podría uno estar señalando este, pero en realidad hay que dar la vuelta hasta llegar al punto correcto. Por supuesto, si Disculpe, este fuera el punto más bajo, sí sería este, ¿verdad? profe, siempre es en dirección a manecillas del reloj. Así es, efectivamente. A partir del norte, en sentido de las manecillas del reloj, hacia acá, hasta llegar a la orientación hacia el punto más bajo. Entonces ahí tenemos ya dos formas que son las que vemos. ¿Por qué se usan? Bueno, porque todas las orientaciones con respecto a los puntos cardinales, las principales están basadas en esas dos referencias. O es un rumbo o es un azimut. ¿Ok? Y repito, en el caso de los rumbos tenemos 4 posibilidades. En el caso del azimut, una sola, a partir del norte, y por eso no se le indica más que el, dato, porque no hay necesidad. Si es un azimut, se sabe que está medido en sentido de las manecillas del reloj y medido desde el norte. Entonces tiene un azimut de 320 grados. ¿Por qué lo relacionamos con el dato que teníamos aquí, que le habíamos dicho que de aquí a aquí habían 40 grados? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver y para poder pasar a la tarea, porque el tema de rumbo y pendiente de un plano, que es el tema que sigue, lo vamos a dejar para verlo el próximo jueves, que sería rumbo y pendiente de un plano. Es el caso particular nada más de un plano. Igual podríamos hablar de azimut, pero generalmente en el caso de planos hablamos de la dirección de pendiente y la pendiente del plano. Entonces, para eso necesitamos ver la vista auxiliar, la vista de filo de un plano, y entonces lo vamos a dejar para el próximo jueves y ayudados o apoyados en CAD. O sea, vamos a trabajar en CAD y aprovechar
que tenemos el recurso para verlo, hacer los dibujos en CAD, y a diferencia de aquí hacerlos a mano alzada y con el mouse, es menos preciso y no se ven bien. Entonces el recurso de AutoCAD lo usaríamos el próximo jueves, y aparte de eso vamos practicando y ustedes van dibujando también. Vamos aprovechando el recurso. Entonces el próximo jueves veríamos el caso del plano, dirección de pendiente y pendiente de un plano. Ya prácticamente con eso ven que avanzaríamos. Vamos a poner aquí el temario. Permítanme un segundo. Vamos a borrar este. Ok. Ese es el temario referido al libro ese, el diseño gráfico en ingeniería. Nosotros estamos por aquí. Estamos aquí en rumbo y pendiente de una recta. Estamos por acá. Nos queda dirección de pendiente de un plano y pendiente de un plano. Y esto de vista de punta de una recta, vista de filo de un plano, y tamaño verdadero es un solo caso. Ángulo entre dos planos nos quedaría, distancia mínima e intersecciones. Eso lo veríamos el próximo lunes, y con eso ya concluiríamos lo que es los temas, para seguir solamente con ejercicios. Pero ya hoy, con lo que vamos a dejar una tarea donde vamos a trabajarla con ya lo que es rumbo y pendiente de una recta. Entonces vamos a verlo, pero de una vez con una aplicación. Esa es la tarea número 14. Vamos a entrar a ella para verlo. Ok. Esta tarea consiste en lo siguiente. Esta tarea sería para el lunes y es un ejercicio de aplicación de rombo y pendiente de longitud verdadera de rectas. Entonces, es una aplicación referida a una situación donde tenemos tres aviones que se dirigen hacia un portaaviones que está identificado con una P aquí, es este. Y en un momento dado, los tres aviones A, B y C, estos tres que están aquí, se ubican en la posición mostrada abajo, en dos proyecciones, F y H. Entonces aquí están en su proyección horizontal y aquí están en su proyección frontal. Aquí está el portaaviones y aquí están los tres aviones. Y los puntos están referidos aquí. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a trabajarlo para que lo puedan manejar con precisión. Aquí la imagen no tiene la mejor resolución, pero voy a explicarles cómo lo van a trabajar. Ahí están las proyecciones. Si los tres viajan a la misma velocidad, indique el orden en que llegará cada uno al portaaviones, la distancia a la que se encuentra cada uno del portaaviones, el rumbo que deben seguir para llegar al portaaviones y la pendiente descendente desde la posición de cada avión hasta el portaaviones. Dice, desprecie la maniobra requerida para el descenso e ingreso al portaaviones. ¿Ok? Entonces,
Vamos a entrar directamente de aquí, del punto A, del avión A, hasta este punto que está aquí, del portaaviones, del B hasta acá, y del C hasta ahí. ¿Ok? Aquí los tendríamos del C hasta acá, del A hasta este punto y del B hasta este punto. Entonces, el orden de llegada se anota aquí, de cuál se ve primero, cuál está primero, el segundo, el tercero, el A, B o C. La distancia en kilómetros, esto está en escala 1 a 100.000. El rumbo que lleva cada avión y la pendiente del descenso, digamos, del avión hasta llegar aquí. ¿Cómo se representa esto? Bueno, por supuesto que sería con líneas o rectas que van desde el punto A hasta este punto, desde el C hasta este punto y desde el B hasta este punto. Y aquí estarían esas mismas líneas representadas en la orientación que tiene cada recta aquí en esta vista. Para cada una de esas líneas, pues van a obtener su longitud real, que es la distancia a la que se encuentra cada uno del portaaviones. Van a obtener, vean que son líneas que está de A a P y de A a P, vean que todas son líneas finalmente oblicuas. Entonces, ustedes van a tener que obtener la distancia real, el rumbo de cada una de esas rectas y la pendiente. Entonces, los datos los anotan acá y muestran todo eso aquí, o sea, con las vistas auxiliares que requieren para obtener todo. El rumbo, por supuesto, lo van a medir aquí, en la vista horizontal, para cada una de esas tres rectas. Es hacer exactamente lo que vimos ahora, pero para cada una de estas tres rectas. Para que se les facilite y tengamos una precisión adecuada y podamos medir, y vamos a hacer este ejercicio en AutoCAD. Yo les voy a pasar el archivo de AutoCAD y ustedes lo van a resolver ahí mismo en AutoCAD. Entonces, esa va a ser la forma de obviar, digamos, esto que en este caso está un poco preciso y las medidas las van a tomar directamente de ahí. Se van a obtener, como vamos a revisarlo el mismo jueves, daríamos más información para que puedan tomar medidas y todo y poder completar una tabla similar a esta. ¿Okay? Con los mismos datos, no necesariamente en esta, sino se puede hacer ahí mismo en AutoCAD. Entonces, yo les voy a pasar la tablita y la ubicación, pero en CAD, para que ustedes lo resuelvan directamente en CAD. Más preciso, más rápido, tal vez incluso, y más claro el dibujo, lo pueden trabajar con colores, etcétera, y hay más facilidad para hacerlo ahí. ¿Ok? Yo les paso el archivo para que esto quede presentado así de esa manera y mejor, porque esta figura no está muy clara. ¿Ok? Esta sería la tarea. No sé cómo estamos para el lunes 12 de octubre, creo que es no sé si no, lo dejaríamos para el martes, no habría problema. ¿Alguna duda? Profe, Sí. Ahí, digámosle, sí, nos va a pasar en el archivo en AutoCAD, pero cuando Sí. medimos eso, nos va a dar una medida en centímetros, pero está a escala 1:100, entonces hay que pasarla a tamaño real y a tamaño real ahí sí se llenan los datos en la tablita. O ponemos lo Exactamente. que... Sí. ok. De Ok, hecho, podrían trabajarlo en centímetros y hablan de que cada centímetro equivale para que sea en escala 1 a 100.000. Lo que les dé ahí, lo que yo les doy el factor para que de una vez lo apliquen.
Ok, gracias, profe. Ok. Por eso es que iría más fácil para que ustedes puedan medir ahí directamente. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, esto es lo que veríamos hoy. Ya dejaríamos para el jueves lo del plano. Y para el lunes terminaríamos lo que nos falta de materia para cerrar este tema 2 y dedicarnos nada más a hacer aplicaciones con los temas que nos faltan y los que hemos visto hasta ahora. Ok. Si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, ahí estoy disponible y espero enviarles ahora más tarde ya el archivo de CAD para que lo tengan, ya puedan empezar a trabajarlo. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Listo, profe. Bueno, buenas noches entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, a ustedes, buenas profe. noches. Gracias. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Gracias. noches. ¿Ok? Buenas noches.